Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque a través de este importante medio informativo como lo es Radio Universidad. Nos da mucho gusto que nos permitan acompañarle en este día jueves, como lo hemos venido haciendo desde hace 2 años aproximadamente, con mucho gusto, pues trayéndole temas interesantes para usted y sobre todo, bueno, la importancia de esos aspectos que se reflejan en Radio Unicach a través de sus diversas plataformas y por supuesto a través de las redes sociales. Les saluda José Luis Roque en esta tarde y fíjese usted que tenemos en el estudio un invitado especial que realmente nos da mucho gusto porque es una persona con mucha experiencia en el tema, y el tema del que vamos a hablar justamente es educación especial e inclusión educativa, un tema que está vigente, que ha tenido diferentes cambios a través del tiempo, a través de los tiempos, y dada la importancia a las personas que caben dentro de este ámbito, principalmente en lo que es educación y cómo los niveles educativos los tienen que ir retomando. El Sistema Nacional de Educación también hace parte de su labor, pero no solamente es esto, es la labor que hacen los profesores, los responsables, los directivos, los maestros de manera cotidiana en el ámbito de la educación especial. Así que, con su permiso, sean bienvenidos. Iniciamos y vamos a escuchar el primer audio con respecto al tema de esta tarde. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Hoy abordaremos un tema fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa: la educación especial y la inclusión educativa en Chiapas. En un estado tan diverso como el nuestro, hablar de inclusión no solo es una necesidad, es un compromiso con el derecho a la educación de todas y todos. A lo largo de esta emisión reflexionaremos sobre los avances, los desafíos y las experiencias que han marcado el camino hacia una educación más accesible, respetuosa de las diferencias. Para ello, contamos con la valiosa participación del doctor Alfonso Mandujano Romero, especialista en educación especial, con más de 3 décadas de experiencia en el sistema educativo federal. Su mirada crítica y propositiva nos ayudará a comprender cómo la educación puede ser un verdadero instrumento de transformación social en Chiapas y en toda nuestra comunidad. Los invitamos a acompañarnos a escuchar y también imaginar juntos nuevas formas de construir espacios educativos donde todas las voces sean escuchadas y todos los talentos puedan florecer. Comenzamos. Voces del Sur. Fíjense que dentro de este ámbito que les acabo de mencionar y el audio que acabamos de escuchar justamente, vamos a platicar en esta tarde con el doctor Alfonso Mandujano Romero sobre el tema educación especial e inclusión educativa. ¿Quién es el maestro Alfonso Mandujano Romero? Vamos a escuchar un poco sobre su currículum. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. En Voces del Sur, Psicología y Comunidad, nos honra la presencia del doctor Alfonso Mandujano Romero, apasionado formador de generaciones. Es profesor de educación primaria y licenciado en Psicología Educativa por la Normal Superior de Chiapas. Obtuvo su maestría en educación en el Instituto de Estudios Universitarios y su doctorado en educación en la Universidad del Sur, con una trayectoria de más de 30 años en educación especial dentro del sistema federal, de 1984 al año 2018. Su experiencia y compromiso con la inclusión educativa enriquecen hoy nuestro diálogo sobre psicología, educación y comunidad. Voces del Sur.
Bien, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros, maestro. Doctor también, porque es usted doctor en educación. Y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros en el estudio platicando sobre su experiencia sobre educación especial e inclusión educativa. Hay un ámbito intermedio, pero que creo que va a ir surgiendo dentro de la plática y la charla de esta tarde. Bienvenido al estudio. Muy buenas tardes, Roque. Ya de años de conocernos. Sí, por supuesto. Y igual en el mismo ámbito de la labor educativa, ¿no? Por Y supuesto. pues aquí estamos para poder platicar sobre el tema que nos llama, que ya de años que hemos estado trabajándolo, la República Mexicana, ¿no? Y aquí en Chiapas, cómo se ha desarrollado. Este es un aspecto importante para el auditorio, para que vayamos introduciéndolos al ambiente y de conocer la educación especial, porque no nació ayer. En España, desde el siglo pasado se ha venido trabajando, pero en México, digamos que está en pañales, que no debe ser así, pero digámoslo así, está creciendo este aspecto de la atención en el ámbito de la educación especial. Ya tiene sus modificaciones, ha venido tratando de mejorarse los aspectos educativos curriculares. Sin embargo, ¿cómo fueron convocados originalmente en Chiapas los maestros de educación especial, pensando en que las escuelas normales originalmente no tenían planes y programas dedicados a la educación especial? ¿Cómo inicia el maestro Mandujano Romero en este ámbito? Porque no es para cualquiera. Pues haciendo el recordatorio de cómo se desarrollaron las cosas hasta 1997, prácticamente todavía se trabajaba en las escuelas de educación especial, ahora llamadas CAM, Centro de Atención Múltiple, con guías curriculares, que esas guías curriculares manejaban de acuerdo a nivel de preescolar o primaria, las áreas de ocupación, independencia personal, comunicación y socialización. Entonces, todo eso fue quitado prácticamente y los acuerdos internacionales nos dicen a trabajar con los programas regulares. Desde antes de eso ya se trabajaba la inclusión, pero con ciertas características, ciertos perfiles, porque los compañeros, los maestros de educación especial, que tenían algún alumno, se pudiera decir apto para incluirlo en la primaria regular o en el jardín regular, lo hacían, pero cuidaban el perfil. Entonces me refiero a que llevaban la competencia para el grado al cual iban a ser integrados, incluidos. Eso sucedía, y algunos compañeros que tenían esos alumnos lo realizaban. Claro, con un trabajo interdisciplinario, pues ya intervenía maestro de aprendizaje, psicología, comunicación, trabajo social. Entonces sí era un trabajo interdisciplinario en ese momento para poder integrarlo a un plantel regular, como comúnmente se ha denominado a la escuela regular. ¿Cómo fueron convocados? Porque hay un grupo de maestros que se destacaron en el ámbito de educación especial en Chiapas. No cualquiera tenía la capacitación. Tengo entendido que muchos maestros se fueron, por ejemplo, a Mérida, a otros estados de la República, a profesionalizarse después de su licenciatura en el magisterio. En este caso, bueno, tu servidor es egresado en 1984 de la Normal del Estado, ahora es de licenciatura, ¿no?, en educación primaria. Y el último año, o sea, ya el cuarto año, los últimos 2 semestres nos dieron cursos intensivos o la teoría psicogenética. Y pues nos toca la fortuna de que nos queda una plaza de educación especial en ese tiempo. Ya saliendo de la normal y vámonos directo a educación especial. De ahí pues estaba la opción de irte a normal superior, buscar otras opciones. Estaba la escuela de especialización, normal de especialización en Campeche, había en Tlaxcala, en Mérida, en Monterrey, que algunos compañeros que tenían la oportunidad también se fueron a estudiar allá la especialidad. Y todo eran escuelas particulares, ¿no? Tenías que ver cómo hacerte del fondo para ir a prepararte. Y hay que hacer el reconocimiento a las autoridades también, porque desde que entraste a esa educación especial, nos daban cursos, te preparaban para poder trabajar con los niños con alguna necesidad educativa especial. ¿Por qué el maestro Alfonso Mandujano Romero eligió esta carrera y no dedicarse al área de educación regular? Bueno, en este caso, se pudiera decir, nos tocó la estafeta, de te vas a educación especial
y me gustó. Y dices, pues voy a continuar. Algunos compañeros en ese tiempo había la oportunidad, dejaron su plaza de educación especial y se pasaron a educación primaria regular. Entonces ellos lo hicieron. Muchos no lo hicimos, continuamos. Y esto es importante, maestro, porque habla de manera del reto que representa el estar en una escuela de educación especial. ¿Qué retos tuvo que solventar? No enfrentar, sino ir aprendiendo. ¿Qué retos encontró en el camino el maestro mandujano al entrar a un mundo diferente? Porque las prácticas en las escuelas de formadoras de maestros, en la Escuela Normal del Estado de Educación Primaria, en el caso donde a mí me tocó participar, que es el turno vespertino, saludos a los profesores compañeros, su práctica es continua. Eso es algo que es muy notorio y digno de referirse y de reconocerlo, comparativamente con otras universidades u otros ámbitos educativos formativos que su práctica lo hacen al final y en las escuelas primarias formativas de maestros, no, la formación es continua y en el campo. Quiero pensar que el maestro Alfonso Mandujano tuvo su formación en el campo de escuela regular y al entrar en educación especial cambia el concepto, cambia el reto, cambia las circunstancias. ¿Cuáles fueron estos elementos novedosos que encuentra, que de alguna manera se encuentra también como retos por el hecho de todas estas, de la infraestructura, de la falta de capacitación de otros maestros, de la falta de tal vez de atención de los padres de familia? ¿Qué retos encontraron, maestro? De inicio, bueno, te topas con cuestiones del desconocimiento de la discapacidad y muchos tabús también con los padres de familia. Cultural, ¿no? Con la comunidad escolar, tienes que ir trabajando sobre eso. Porque en mi caso, afortunadamente, digo afortunadamente porque fue mi inicio en educación especial, me tocó conjuntamente con un número determinado de compañeros, éramos 10, trabajar lo que era la unidad de grupo integrado. Y pues atendías a los niños repetidores de primer grado, aplicándoles ciertos filtros. Y en esos filtros te daba la información si no tenían una discapacidad también. Porque habían niños que repetían 1, 2, 3 años el primer grado. Y antes pues era más tolerante el sistema, ¿no? De que repita y repita. Entonces, eso nos enfrentamos muchos. Y con el transcurso de los años ya me toca trabajar en una escuela de educación especial. Pero ya traíamos un poco de más conocimiento, más bagaje sobre las discapacidades y ya te enfrentas igual a otro tipo de trabajo. Porque en las unidades de grupos integrados trabajabas con unas fichas. Y creo que están todavía, en algunos casos, esas fichas hasta en preescolar manejaban las fichas Portage, algo así. Entonces sí, y te servían mucho para trabajar con los niños. Ya se les llamaba, ya están regularizados, ya te integras al segundo grado. Ya te integras a tu grupo porque ya vas a llevar bien tu educación primaria. Cuando ya ingresamos a trabajar en una escuela de educación especial, pues ya traías un poco más de conocimiento y ya es otro caso también de la situación a la que te enfrentas, pues por cuestiones de conducta de los niños, el duelo de los papás, que a veces no aceptan la problemática de su hijo o de su hija, y más que nada también el darles cariño, ¿no? Darles amor y cómo atenderlos educativamente, porque hay casos que prácticamente lo que necesitan es trabajarles la independencia personal. Y recordando esas guías curriculares, manejaban lo que era, bueno, si ya se sube al columpio por sí solo, al sub y baja, si maneja bicicleta, si toma el tenedor para comer, si toma la cuchara, si agarra el vaso con agua o con refresco y lo toma sin ningún problema, que no derrame. Muchas cuestiones de la independencia, ¿no?
si se desviste, si se viste, si controla esfínteres también, porque habían casos muy fuertes ya de 14, 15 años donde el alumno no controlaba esfínter. Y ahí tenías que también ponerte en el zapato, pudiéramos decir, ¿no?, de los papás, para poder atender a estos muchachos, a estos niños. ¿Cuáles fueron las discapacidades, independientemente del problema de aprendizaje que podrían tener los niños? ¿Qué otras discapacidades encuentran en este tiempo de empezar a meterse más, como si fuera imaginariamente un mar, a lo que es la educación especial? ¿Qué casos presentaba Chiapas en ese entonces? Bueno, lo que más se encontraba era la discapacidad motora, la discapacidad intelectual en sus grados, ¿no? Y ¿qué otra? El autismo. El autismo. O sea, todos estamos expuestos a eso. Todo ser está expuesto. Y creo que ahora más con tanta contaminación que hay. Esas eran las discapacidades, ¿no? Sí, porque aparte eran el Down entraba dentro de la discapacidad intelectual. ¿Cuántas escuelas había en ese entonces en Chiapas? Pensando que eran 10 maestros, ¿no? Bueno, eran 10 para las unidades de grupos integrados. Eran 10 docentes, 10 maestros de aprendizaje, así se le llamaban. Psicólogo, comunicación, trabajo social y el directivo, que estaba un maestro de grupo integrado en una primaria, atendiendo los repetidores. Con los cambios, cuando ya se denomina USAER, ya viene la otra parte, que ese maestro que estaba para atender solo, pongamos a 15, 16 repetidores o 10, va a atender del primero al sexto grado. Todos los problemas que surjan de primero al sexto grado. Multigrado. Prácticamente el haz más con menos. ¿Por qué digo esto? Porque nos pasaban en ese tiempo videos de otros países con una de materiales extensos, con equipos completos en cada escuela. Y aquí era, si son 10 de tu unidad de grupo integrado o de tu USAER ahora, si son 10 escuelas, un psicólogo para 10 escuelas, una trabajadora social para 10 escuelas, un maestro de comunicación para 10 escuelas. Obvio, no en todas las escuelas se van a tener 5 alumnos con atención de comunicación o de psicología, ¿no? Tiene que variar. Pero sí es un mundo de trabajo que se le carga al personal de apoyo. Y ahí es donde se tenía que recurrir a los padres de familia, a otros auxiliares profesionistas que ayudaran en el caso para ir resolviendo todas estas situaciones que se presentaban en la vida cotidiana. Prácticamente así sucedió y creo que sigue sucediendo. No se ha puesto el énfasis en la actualidad. Se puede decir que se ha atendido de manera curricular, como adecuación curricular y adaptación curricular, estas necesidades que se presentaban, porque usted me dice, bueno, es que nosotros miramos videos de otros países con materiales que aquí nunca existieron, ¿no? Y hasta la fecha no creo que haya, ¿no? Equipos diferentes. ¿Cómo fueron atendiendo estas adecuaciones, estas adaptaciones curriculares? Las escuelas nuevas que fueron construyendo ya les ponían las adaptaciones de infraestructura. Y a su rampa, en algunas sí una rampa tan empinada que pues ¿quién va a subir ahí? Mal planeadas. Mal planeadas, sí, a veces por la característica del terreno. Y en otras ocasiones el padre de familia entraba a apoyar conjuntamente con el personal docente para hacer todas las adaptaciones de estructura para que pudieran accesar los alumnos con silla de ruedas. Igual las cuestiones de adecuaciones curriculares, pues en ese caso, educación especial aquí en Chiapas, pues tenía un equipo de asesores que ellos se ponían a trabajar primero eso y después ya lo trabajaban con el personal docente y directivo, ya con los programas regulares. Y ahí sí
vino cierta discrepancia entre opiniones, pues, porque pues tú tienes una forma de ver las cosas a veces y otros no. Entonces, aquí está el programa regular y esto se tiene que trabajar, tienen que hacer sus adecuaciones. Me preguntabas del número de escuelas de educación especial. Pues cuando nosotros iniciamos en educación especial, prácticamente estaba Tuxtla Gutiérrez, aquí sí estaban 1, 2, 3, 4, incluyendo el laboral. Laboral, ISSSTE, Lomas del Venado. Es de Lomas del Venado, de Capep. Ellos están con preescolar, pero sí existe. Claro, y que estos niños que iban avanzando los mandaban con ustedes, ¿no? Sí, está el CAPEP, que era Centro de Atención Psicopedagógica en Educación Preescolar. Estaba aquí en Villaflores, ahí, tu servidor ahí inició en 1984 en Villaflores, el 1 de septiembre, en Villaflores. Estaba la Escuela de Educación Especial y estaba una unidad de grupos integrados. Estaba Tapachula, ahí no recuerdo cuántas escuelas de educación especial había. San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal, Comitán de Domínguez. Después fue incrementando. Copainalá, trabajaban primero en instalaciones prestadas, pagadas por el municipio, y en otros casos, en otros municipios igual, así era. Se pedía el apoyo al municipio y para rentar espacios para trabajar con los alumnos de educación especial. Después ya los trámites, ya ves, buscando los terrenos, etcétera. Venga la construcción, hacer las gestiones correspondientes. Yo llego a Copainalá y ya llegué como directivo en el 98 y pues ya habían iniciado, ya estaba avanzada la escuela, ya estaba casi para terminar. Y cuando llego, pues gracias a las gestiones de los compañeros. En otros lugares lo mismo. O sea, aparte las del Estado, porque el sistema estatal también tiene, no creo que siguen todavía por la clínica del ISSSTE, pero todavía. ¿Qué pasa con las personas ciegas? ¿Se atendió en este proceso de las instalaciones, de la planeación de los arquitectos, de los ingenieros, en las escuelas que fueron construyendo del ámbito federal, del ámbito estatal, fueron considerados estos aspectos? ¿O todavía siguen habiendo carencias? En ese tiempo no se consideraba la realidad. Teníamos una maestra en el CAM 8 ahora, antes era Escuela de Educación Especial 8, el DML 8R, ahora es CAM 8, ahí por el Rosario. Ahí teníamos una maestra para ciegos, no había más. ¿Era la única a nivel estatal? Hasta donde recuerdo, sí. Era la única que le enseñaba, que quiero pensar que se fue a capacitar a la Escuela Nacional de Ciegos, y de allí partió hacia Chiapas y aquí pues ofrendó su vida, porque prácticamente es dedicarle tiempo, vida, llanto, enojos, alegrías, tristezas, todos estos retos que van encontrando ustedes. Eso de haber encontrado a la maestra. Sí, muchos retos. Todos los compañeros de educación especial se han enfrentado a retos. Y el que lo toma con cariño, el trabajo, con amor tiene a lo que está designado, lo que buscó estudiar ahora, ¿no? Porque pues ya a veces está la licenciatura en educación especial. Se encuentran muchos retos y tiene que buscar la forma de solventarlos. El ingenio humano. El platicar con los padres de familia para poder salir adelante. ¿Y qué pasa con las personas sordas? ¿Cómo fueron atendiendo? Porque quiero pensar que cuando ustedes empiezan a encontrar niños y niñas con problemas de aprendizaje, la demanda de atención de las diferentes poblaciones de personas con necesidades educativas especiales fue incrementando. ¿Cómo fueron atendiendo, solventando estos retos de las personas sordas? Cuando me voy a trabajar a Villaflores, una disculpa porque me refiero a mí, pero es parte de mi experiencia. En Villaflores tenían un grupo de sordos en la Escuela de Educación Especial, conviviendo igual con los niños Down, conviviendo con neuromotor, conviviendo con autistas. Había una maestra, excelente maestra en lengua de señas, y ella igual ya había estudiado su especialidad. Entonces, ella sale de allá
Y dices, híjole, perdón, ¿quién va a ocupar ese espacio? Ya el sistema, el Estado tiene que ver cómo resolverlo. Y pues afortunadamente había mucha disposición para enseñar la lengua de señas a los demás compañeros a quien enfrentar ese reto. Esta maestra fue quien capacitó a ella es la que ¿no? conocí en Villaflores. Aquí en Tuxtla había una escuela de sordos, prácticamente. El centro de atención múltiple es atención múltiple, vas a atender de todo. Sin embargo, había una escuela que se encargaba de atender solo a los sordos. Mis respetos para el personal, docente, administrativo. Todos tenían que estar al mismo nivel. Todos manejando la lengua de señas. Sigue todavía esa escuela en 2000. Estamos en el 2025, hablo para la posteridad, y sigue esa institución educativa. Ya con modificaciones, y van a decir que yo soy el culpable de las modificaciones, porque con la inclusión se generan otros detalles. Otras necesidades. Porque esta escuela primero lo que hacía era, trabaja en un programa aparte, programa IGE, GIE le decían antes, ahora es IGE. Si no, hay que me corrijan mis compañeros, hay que me manden mensajes. Sí, por supuesto, que lo suban a la página, a la plataforma de YouTube y nuestra plataforma. Y una forma de trabajar con los sordos, retomando los planes y programas de estudio regular, pero una forma, se pudiera decir, un tanto diferente, que sí les dio resultados. Ellos pagaron sus capacitaciones con las personas que manejaban muy bien ese programa. Venía de Ciudad de México a capacitarlos, y repito, ellos de su bolsa pagaban la capacitación. Más adelante ya hubo una capacitación del mismo tipo, y ya la autoridad igual colaboró para hacerlo, pero esa autoridad había trabajado en ese campo. Entonces ella sabía la necesidad. Claro. Entonces pasa todo eso. Tenían un grupo de sordos con ese programa, tenían un grupo de sordos en una primaria que está rumbo al mercado de los ancianos, está en la 15. 15 Creo que es Rosario Castellanos. Sí. Rosario Castellanos. Porque hay otra aquí por el Rosario, que igual se llama así. Rosario Castellanos. Sí. Entonces, ahí tenían un grupo de primaria, de sordos, atendido por una maestra de la Escuela de Educación Especial del campo. Igual, para lo que era educación secundaria, trabajaron algunos años con alumnos ya que se iban a la secundaria en la Valentín Gómez Farías. Abrieron espacio ahí, se fue un maestro a trabajar con los alumnos. Entonces, lo que comentábamos, que el maestro tiene que buscar cómo resolver, y ya se fueron. Vienen más cambios, otras autoridades escolares en las primarias o en las secundarias, otras necesidades, se pierde el grupo allá en la primaria, apoyo, pero también hubo otra situación, que con la inclusión de educación para todos, educación igual para todos, ya los alumnos sordos se estuvieron inscribiendo en las primarias regulares. Y esto significa un reto para los profesores que no tienen las habilidades suficientes para poder atender ese tipo de población. Y para quienes nos están sintonizando, en este momento estamos platicando con el maestro Alfonso Romero, especialista en educación especial e inclusión educativa. Hay un momento de integración, pero que no funciona, y actualmente se ubica nuevamente como inclusión educativa. ¿Qué pasó con estos elementos? Porque el llegar un niño o una niña a una escuela de educación regular, como el caso de los sordos, ¿qué pasa con el maestro que no tiene la capacitación? Los deja marginados, tiene el reto de adecuar sus estrategias, su programa de enseñanza, sus reportes. ¿Qué retos se enfrentan esos maestros? Porque de alguna manera reflejó en su tiempo y hasta la fecha. En el transcurso del laboral nos encontramos con maestros
todos tienen su responsabilidad. Por supuesto. Y el tener un grupo de 35, 40 alumnos Es mucho reto. es mucho reto. Y mucha responsabilidad. Más mi alumno, o incluido en esos 40, mis 2, 3 alumnos que necesitan el apoyo de educación especial, sí es un gran reto. Algunos maestros se autocapacitan, otros tristemente no. Hacen como que no ven. Hacen como Desafortunadamente, que no escuchan, ¿no? de todo vemos en la viña del Sí, Señor. por supuesto. Entonces, ese es un problema. El maestro de apoyo de la USAER, pues tiene que buscar la forma de cómo apoyar al alumno. Se manejaban las aulas de apoyo y hubo una controversia porque decían, no, es que no tienen por qué sacarlos al aula de apoyo, tienen que trabajar. El alumno tiene que estar todo el tiempo dentro de su grupo. Y había la cuestión de muchos compañeros ya de tantos años de servicio, decían, es que también eso llama la atención, ¿cómo vamos a apoyarlo en el mundo de 40 alumnos, 35 alumnos, para que vaya pues nivelándose, pudiéramos decir? Sí, ¿no? porque hay que reconocer aquí, maestro Alfonso Romero Mandujano, que el hecho de que las escuelas de educación especial hayan tenido a través del tiempo esas adecuaciones y estas revisiones estructurales en términos físicos, las escuelas primarias no la tenían. Y era un reto, y hasta la fecha no la tienen. Era un reto para el maestro llevar a un alumno en silla de ruedas. Y no hablo de discapacidad intelectual. Puede ser que el niño en silla de ruedas sea un niño con actitudes sobresalientes, por ejemplo. Pero tampoco existían estos elementos para tener a un niño ciego, porque no tenían la capacitación o no tienen la capacitación algunos quienes no se han autocapacitado, como usted lo menciona, para poder atender a esta población. ¿Qué hacer? ¿En qué elementos, en qué bretes se metieron esos maestros o los metieron de alguna manera en el sistema nacional educativo de todos vamos a la escuela? Ante esas circunstancias, o tener a un niño con síndrome de Down, por ejemplo, porque se enfrentaba a la cultura, el maestro de primaria se enfrentaba a la cultura, se enfrentaba a todos estos elementos de la actitud y un poco agresiva tal vez de los niños, porque no todos de alguna manera miraban en bien a un niño con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Todos estos aspectos pegaban y siguen pegando en la población escolar. Y actualmente ya no solamente es preescolar, primaria, secundaria, ahora ya se integra el nivel medio superior, porque caben dentro del aspecto, según la Secretaría de Educación, en el nivel básico, educativo y obligatorio, de alguna manera. Siguen los retos para los maestros, y es un derecho constitucional. Además, siguen los retos. Todavía pareciera que las autoridades, el Estado, nación, no ha puesto más atención a estos retos sociales, humanos, civiles incluso, de derechos humanos, en el aspecto educativo. ¿Cómo lo ve el maestro Mandujano? Tocaste un punto de los niños ciegos. Estaba de directivo en una USAER, en la 6. Atendíamos la primaria, la famosa Canaco. La Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, más conocida por la Canaco. Cuando yo llego ya habían niños ciegos ahí. Y pues yo también quedé sorprendido, porque estaban no en planta baja, en la planta alta. ¡Órale! Pues la escuela tiene su propia organización, todos tienen que moverse. Y bueno, llego y digo, caramba. Pues me tocó observar que hacía también el alumno Tom, el mismo apoyo de sus propios compañeros para que bajara. ¿Había solidaridad? Sí, mucha. Empatía. Muchos de sus compañeros prácticamente se desplazaba mal, pero ya llevaba sus añitos ahí, sus años en la escuela. Y te quedas así y dices, caray, cuántas cosas la vida nos enseña, ¿no? Claro. Y pasó eso, pues ¿qué vas a hacer? Pues buscarle más apoyo, lo que necesite, pues porque ya está integrado. Y en otros lugares, ahí sí, ¿no? Pues
no puedo, un reto muy grande para mí, ¿qué voy a hacer? Todas esas cuestiones sí pegan. ¿Qué pasaba con los maestros que rechazaban a los alumnos? ¿Se enfrentaban a alguna situación administrativa por parte del directivo, por parte de la Secretaría de Educación, o simplemente no pasaba nada? Hasta donde sé, no pasó nada, ¿no? Ahí el trabajo ya viene de concientización también por parte del mismo personal de educación especial y de los padres de familia. Pero hay una parte ahí de los maestros de que no era que los rechazaran, sí los recibían, pero eran claros, ¿no? De acuerdo a como yo pueda. Y si hay educación especial, necesito el apoyo de educación especial. Pero no siempre lo había. No, es una gran necesidad que existe. Es una gran fila de espera, digamos, de las escuelas que demandan la atención de maestros de educación especial ante las circunstancias que se enfrentan. ¿Cómo ve el maestro Mandujano el tiempo durante su función como responsable de estas áreas, como parte del equipo de trabajo de educación especial, desde entonces a la fecha, en estos más de 20 años? Primero te voy a comentarlo, porque te dije que yo fui culpable de algo que pasó en el famoso camp audición, cuando llego como directivo. Por la inclusión, empieza a quedarse sin alumnos. Y la autoridad, si el maestro tenía 10 o 12 alumnos, tienes que tener 10 o 12 alumnos. Pero los niños sordos se estaban yendo, se fueron a las primarias, o jardines, porque atiende preescolar y primaria. Actualmente ya atienden secundaria. Entonces, digo, y lo expuse con el personal, compañeros, que tiene que haber secundaria. Y vamos a atender también de todo. Y con un personal que está acostumbrado a trabajar solo lo de sordos, pero especialistas que se fueron a preparar. Entonces, ahí viene otro reto, porque sí, ya estando como director ahí, pues, se le abren las puertas a otras discapacidades, a otras condiciones ahora, ¿no? Y ya se apertura, pasa, personal responsable y se ponen a trabajar. Sigue lo mismo porque terminando la primaria se iban a campo laboral a aprender un oficio, pero algunos no. Algunos ya lo estaban igual inscribirlos en una secundaria y es su derecho, no le vas a decir. Claro, ¿no? por supuesto. Te metes en en un brete. Bueno, con base a las normas de inscripción, reinscripción y certificación, creo que siguen vigentes las que teníamos, que no las han cambiado, empiezo a investigar y en Ciudad de México ya habían aperturado el grupo de secundaria en el campo. Empezamos a trabajarlo. Hubo ciertas resistencias de algunas autoridades, sin embargo se logró y aquí fue la acción secundaria ya certificado por el campo, el Centro de Atención Múltiple. Algunos dicen, me decían, no debiste de hacerlo, venir a esto, pero nos metemos entonces a analizar y a discutir todo lo que se ha venido haciendo. Claro, por supuesto. Y hay niños jóvenes que no solamente se quedaron en la secundaria, no solamente pasaron al campo, sino también tuvieron los sueños de estudiar la universidad. Y actualmente existen esos espacios, y quieras que no, las universidades, las secundarias, abrieron sus puertas, aún con resistencia de los maestros, aún con el desconocimiento o la ignorancia relativa de los maestros en estos aspectos de los alumnos que requieren una atención diferente a lo regular, ¿no? Es decir, a lo que están acostumbrados a los mecanismos de enseñanza, a sus estrategias, a sus dinámicas, ¿no? Han pasado estos aspectos. Sin embargo, me regresaría tantito en esos términos. ¿Qué talleres ofrecía CAM, por ejemplo? CAM laboral está belleza, panadería, cocina, carpintería, electricidad, ¿ya dije panadería? Panadería, no recuerdo más. Y serían las personas formalmente, técnicamente preparadas. En algunos casos. En algunos casos. Porque dependiendo también, desafortunadamente tenemos que regresar las habilidades intelectuales. A las habilidades intelectuales, porque antes igual teníamos mucho apoyo médico
para diagnosticar, para ver, y sí es importante un diagnóstico para ver dónde vas a trabajar, cómo le vas a trabajar. Y decían, es que ya no deben estar pidiendo diagnósticos médicos. Pero pues no es para que, si no somos médicos, no vamos a recetar ni nada. Pero sí nos va a servir para lo educativo, de dónde vas a empezar, qué vas a hacer, qué vas a trabajar en lo educativo. No es para otra cosa, pues. Y sí, esa parte, el campo laboral, todavía existe el campo laboral, y igual con sus propias necesidades. Y lo que me decías de si ha cambiado, no ha cambiado prácticamente, porque pues tu servidor apenas llevo ya 6 años, voy a ser de jubilado, y antes de salir y salí, todo seguía igual. No incrementa el número de docentes de educación especial. Todo es coincidencias, un maestro que se le tocó partir, algún cese por ahí, jubilaciones, y con eso han venido, no ha incrementado. Y dices, bueno, realmente el Estado quiere atender como se debe a esta población. Es ahí una interrogante. Una interrogante. Creo que las partidas económicas no están muy destinadas para allá, ¿no? Sino para otros ámbitos, en el ámbito educativo, para no meternos en camisa de 11 varas, decían las viejitas. Para que no haya censura. Para que no haya censura. No, y ahora con las modificaciones de todos esos, del espectro digital, pues ya van a empezar a normar algunos aspectos, ¿no? Pero en este caso es una realidad social, es una realidad educativa, es una realidad que se vive en Chiapas, en esta parte de la República Mexicana, en el sur-sureste de México. ¿Cuál sería la perspectiva del maestro Alfonso Mandujano en el hecho de los trabajos que se requieren retomar o requieren modificar en la actualidad, cuando existen aún demandas de necesidades de atención de diversos grupos poblacionales, de niñas y niños, que caben dentro de la educación especial y que caben dentro de la inclusión educativa? Un sinnúmero de maestros de los diversos niveles están a la espera de que las autoridades pongan el dedo en la llaga y atiendan a los profesores, los capaciten, y que estos de alguna manera también puedan ir capacitando, se convierten en capacitadores, como el caso de la profesora de Villaflores. ¿Cuál sería la perspectiva, la visión que tuviera el maestro Mandujano? Mira, primero comentaría. Educación especial tenía un grupo de asesores en el área de trabajo social, psicología, igual por las diferentes condiciones como se maneja ahora, ¿no? Que con el transcurso del tiempo se fueron jubilando por ciertos criterios que hay ahora normativos, ya no se ocuparon esos espacios. Actualmente parece que hay 2 nada más, un maestro que trabaja lo que es el apoyo en asesoría en el área de comunicación, muy bueno el maestro. Una maestra que, te digo, ella trabajó conmigo en el curso antes de salir de la normal, ella fue mi maestra, que continúa ahí dando apoyo. Entonces sería rescatar ese espacio, independientemente de que esté la licenciatura en educación especial, que la trabajan en la normal y tienen sus maestros, porque creo que hasta maestros de braille tienen. Sí, lengua de señas. Ajá, lengua de señas, braille. Independientemente de eso, cuando te enfrentas a la práctica ya con tus alumnos de educación especial, es otra cosa. Sí, la teoría la traes y todo maestro va así, nos vamos, así sea de preescolar, primaria, y te topas con, ahí necesitas de toda la experiencia de esa gente, de esas personas que en su momento lo trabajaron y están para eso. Sería una parte esa rescatar ese grupo de asesores, no perderlo, para atender las necesidades del personal docente para docente de educación especial. Hay un centro de trabajo que se llama CRIE, que es Centro de Recursos de la Integración Educativa, pero creo que hasta ahí nada más, no veo que prosperen. Esa es una parte. Lo otro es que el Estado procure recursos para darle más apoyo a las escuelas con maestros de educación especial. La licenciatura de educación especial ya a veces está en Tuxtla y en Tapachula, ¿no? La Matías, en la Fray Matías, sí, de Córdoba. Entonces,
año con año están egresando muchachos, docentes, profesores de educación especial, licenciados en educación especial. Deberían de procurar ya más recursos para contratarlos y darles a las escuelas regulares el apoyo que se necesita, porque si no vamos a continuar igual. Y en cuestiones de los accesos, recuerdo hace muchos años, nos proporcionaron un documento, pues sí, gruesecito, donde había una instrucción, y lo digo entre comillas, para que todas las instituciones, escuelas e instituciones de gobierno tuvieran sus rampas, tuvieran todo. Para empezar, Secretaría de Educación no lo tiene. CEF lo que es, no lo tiene. Lo están rentando ahorita, porque ya ves qué pasó con el edificio. El anterior. El anterior. E igual, el edificio nuevo, llegas, hay un elevador y unas escaleras, pues si no hay luz. Y el más importante, de los más importantes que deberían de tenerlo, Presidencia Municipal y Palacio de Gobierno, no lo tienen. Pues nada más queda en papel. Porque no hay el cómo se vea que estén procurando. Y te digo porque prácticamente que en el año 2000-2001 tuve un accidente y desafortunadamente tuve que acudir a Palacio de Gobierno con muleta, subir al segundo piso. ¿No hay tu elevador? Imagínate cómo quedé hasta llegar allá. Y tenía que subir, porque el funcionario no iba a bajar a atenderme abajo. Tiene su oficina en su escritorio, ¿no? Ándale. Con su clima. Entonces sí son cuestiones que deben de ser contempladas. Pues ojalá el actual gobernador del estado ponga atención a esos aspectos en este gobierno humanista, ¿no? Y pueda atender ese renglón de las necesidades educativas en el ámbito de educación especial, en el ámbito de la educación, y que las autoridades educativas del estado tomen conciencia de que no solamente es política, no solamente es el pleito salarial, no solamente es la condición esta de la zonificación o de la rezonificación, sino también la atención que van a luchar, que luchen por la atención a estos alumnos, a dónde ir, a dónde pueden acudir, qué hacer en esto. Había un grupo de padres de familia que estaban organizados, desconozco si continúen, uniéndose pueden lograr muchas cosas. Estamos platicando con el maestro Alfonso Romero Mandujano. Quiero comentarles que ya estamos a punto de concluir el programa. Sin embargo, ¿cuál sería el mensaje para las autoridades, para los compañeros maestros? Para mis compañeros de educación especial, que todavía algunos tienen contacto conmigo y platicamos, pues ya saben, cuentan conmigo en algunos casos que los pueda yo apoyar, y también hay que acudan con los 2 asesores que están todavía, que en alguna necesidad que tengan de orientación, de capacitación, acudan con ellos, y que también hay que comprender más al padre de familia, máxime por los duelos que pasan. Sí, por supuesto, que son permanentes. Es muy fuerte. Imagínate, yo tengo una nietecita con una condición, y digo, me quedé así, digo, trabajé en especial y me llega y digo, tengo que estar con mi hijo, tengo que estar con ellos, con mi nuera, y sacarlos, apoyarlos en todo lo que yo pueda. Por supuesto, y se tienen las herramientas para hacerlo. Estamos en eso, los apoyamos, y está inscrita en el CAM inicial. Ahí está mi nieta, pero la apoyamos en todo lo que podemos. Y sí, a veces hay padres de familia que no tienen esos apoyos. Es ahí donde deben de organizarse para conseguirlos. Por supuesto. Ahorita hay más organizaciones. Más asociaciones civiles que están trabajando en esto. Para dar los apoyos, entonces, que se muevan, que busquen quien los oriente. Los compañeros de educación especial tienen mucha información. Y igual se hacen las escuelas de padres, que no dejen de asistir a las escuelas de padres y que sigan las orientaciones que le dan los maestros, las maestras, porque a veces se da la orientación y ahí quedó. Ajá, y ahí quedó. Entonces, esa parte también es muy importante, porque pues los maestros de educación especial están viendo por el bien de sus niños. Excelente. Le invito a escuchar el siguiente audio que justamente habla de este proceso
de educación especial e inclusión, pero desde una mirada de la descolonización. Y enseguida continuamos. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Desde Voces del Sur, Psicología y Comunidad, alzamos hoy la voz para pensar críticamente la educación especial y la inclusión educativa en Chiapas, no desde discursos impuestos ni desde modelos ajenos, sino desde nuestras propias realidades, lenguas, culturas y resistencias. Históricamente, los sistemas educativos han reproducido esquemas coloniales que definieron lo normal y lo aceptable desde perspectivas centralistas y homogeneizadoras. Bajo estos criterios, las diferencias físicas, sensoriales, cognitivas, culturales fueron vistas como deficiencias que había que corregir más que como expresiones legítimas de la diversidad humana. Hoy, desde el sur de México, desde Chiapas, necesitamos reivindicar otra manera de entender la inclusión educativa. Una inclusión que no sea una concesión ni una adaptación mínima al sistema, sino un verdadero cambio de mirada. Reconocer que cada niña, cada niño, cada joven con discapacidad o necesidades educativas diferentes tiene no solo el derecho de aprender, sino también el derecho a transformar con su presencia los espacios educativos. Hablar de educación especial en Chiapas implica reconocer que no basta con copiar políticas diseñadas para otros contextos. Implica escuchar nuestras comunidades, valorar nuestras lenguas originarias, respetar los saberes tradicionales y reconocer que las prácticas de cuidado y de enseñanza no comienzan en las aulas, sino en las familias, en los pueblos, en las historias de resistencia que nos sostienen. La verdadera inclusión no puede ser fragmentada ni asistencialista. No se trata solo de abrir las puertas de las escuelas, sino de transformar las estructuras que históricamente han excluido, cuestionar los currículos, los métodos, las actitudes, derribar las barreras arquitectónicas y también las mentales. Desde este sur de esperanza y lucha, apostamos por una educación que no vea a las diferencias como obstáculos, sino como fuentes de riqueza colectiva, una educación que camine de la mano de la justicia social, de la equidad y del respeto profundo a nuestra diversidad. La inclusión que queremos para Chiapas no es la que adapta a las personas a un sistema injusto, sino la que transforma el sistema para que cada persona viva, aprenda y crezca con dignidad. Desde Voces del Sur, Psicología y Comunidad, seguimos tejiendo palabras, sueños y acciones para hacer posible esta educación otra, esta educación nuestra. Voces del Sur. Bien, algo más que se agregar, maestro, en esta tarde que usted nos regala sus conocimientos, sus experiencias, sus recuerdos y sobre todo su sentir. Mira, de antemano, muchas gracias por invitarme, me sorprendiste, porque pues ya ves, te jubilas y... Ya se acabó mi mundo, ¿no? Dije, no, pues ya te dedicas a otras cosas, ¿no? Entonces esa parte, dije, bueno, pues iremos, vamos a platicar con el amigo Roque. Muchas gracias. Y creo que lo dejaría en que los padres de familia que busquen, que se preparen, investiguen. Y que no se den por vencidos. Y que nunca se den por vencidos. Es duro, pero por algo tienen un hijo con una condición. Excelente. Bueno, pues agradecemos infinitamente su participación con nosotros, gracias a nuestro invitado que en esta tarde nos acompañó, gracias a usted que nos permitió llegar a su hogar, a sus diferentes medios de receptores de este programa. Los invitamos a que nos escuche usted la próxima semana, el próximo jueves en punto de las 4. Muchas gracias,
José Luis Roque le desea que tenga usted una semana llena de muchos éxitos y sobre todo si usted tiene un hijo o una hija en esas condiciones, avante, usted va a encontrar soluciones y respuestas a sus dudas. Hay muchas asociaciones, como ya lo dijo nuestro invitado, que le pueden dar respuesta a sus dudas. Muchas gracias, hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.